favor tomar un momento para diligenciar esa encuesta cuando salga. Así que sin más preámbulo, quisiéramos presentar a Benjamin Seruzzi de Cara de Povo en Brasil, que va a moderar el primer panel global. Algunas palabras sobre Benjamin. Él es un creador en Sao Paulo. Trabaja como director ejecutivo de la Casa de Povo. Tiene una maestría en sociología y fue subdirector en el Centro de Cultura Judaica, perdón por la pronunciación, Benjamín, en Sao Paulo del 2009 al 2012. Co-creador del Bienal de Sao Paulo, también creador de Pila de Torobo, Cantero Alberto en Sao Paulo de 2014 al 2017 y coordinador regional de Coincidencia del 2017 al 2019. Da presentaciones regulares sobre el control y la gestión. Como creador, Benjamín ha concebido y desarrollado proyectos como las publicaciones Pop Bagliom en Egipto, la exhibición Soes de Guerra y el proyecto de investigación que se centra en nuevos movimientos religiosos, Nuevo Jerusalén. Benjamín, bienvenido y seguimos contigo. Muchísimas gracias, Justin. Y gracias también por decir toda la parte molesta de los temas técnicos, etcétera. Algunas partes las diré yo de todas maneras, pero muchas gracias, Justin, Elena, Gege y todo el equipo en Sitios de Conciencia por reunirnos hoy. Estoy muy contento de estar aquí. Voy a quedarme hablando en inglés. Creo que será más fácil así. Y pues estoy muy contento también de escucharlos en francés, español, aunque mi árabe no es tan bueno. Pero aún así es muy bueno estar aquí y poder cambiar de un idioma a otro y escucharlos a todos en el idioma que prefieren. También estoy muy contento de formar parte de este panel como moderador. Seguramente aprenderé mucho al escucharlos a ustedes. Voy a tratar de hablar poco. Y voy a tratar de ayudarles a mantener el tiempo. Ya sabemos que todos tienen 15 minutos para sus presentaciones. Cuando les quede 3 minutos, voy a abrir el micrófono para decirles hola. Tienen 3 minutos. Así que, por favor, no es nada personal. Simplemente es para asegurarnos de estar a tiempo. Y me encanta poder estar en este panel porque el tema que estamos tratando es muy urgente, creo yo. Y digamos que hace 20 años hubo una especie de creencia general en la sociología y también en otros campos de conocimiento en que lo religioso se estaba saliendo de la escena. Había como un laicismo creciente en la sociedad y lo que hemos visto en los últimos 20 años es exactamente lo opuesto. El fenómeno religioso se ha vuelto cada vez más fuerte y esto obviamente conlleva mucha tensión, aunque tal como lo dijo Justin ya y como hemos hablado ayer, lo religioso no siempre es la causa, pero muchas veces sí es un síntoma o un fenómeno para tratar otros temas más profundos, sociales, políticos, históricos. Y el fenómeno religioso también tampoco es solamente la razón por la tensión, sino que también puede ser un camino para poder discutir el respeto por la diversidad, al opuesto de lo que pensarán muchos. Así que es un factor muy ambiguo, digamos, porque es tanto para el conflicto como para tanto la paz. Entonces, miremos qué es lo que se hace en el terreno y eso precisamente es lo que queremos hoy. Y por eso no quisiera hablar demasiado sobre mí mismo, sino de otros, aunque hay mucho por decir en cuanto a qué está pasando en Brasil. Aquí hay otras problemáticas presentes en una región que llamamos la matriz africana y las nuevas religiones pentecostales, cristianas. Y ojalá aprendamos
de lo que ustedes nos van a presentar hoy junto con la discusión después. Así que tratemos de escucharlos mejor a ustedes para ver qué está pasando en el terreno. Justin ya mencionó todo sobre la traducción, sobre cerrar los micrófonos y alzar las manos y utilizar el chat. No voy a hablar de esos temas entonces, pero quizás sí les voy a presentar a nuestro primer panelista. Hoy tenemos 3 invitados y perdón si pronuncio mal sus nombres. Primero, Hermine Pool, Mofidul Haq y Sangar Yusuf. Y por favor me corrigen si consideran que es necesario. Voy a presentarlos brevemente. Hoy comenzaremos con Hermine Pool. Voy a leer solo algunas frases sobre su biografía para que todos sepan qué es lo que haces y de dónde vienes. La doctora Hermine Pool es teóloga, es curadora de patrimonio religioso en el Museo Opzief Lev Opzoder en Ámsterdam. En colaboración con la Universidad de Ámsterdam, ella desarrolla nuevas formas de investigación en objetos religiosos con relación a la diversidad religiosa en la ciudad. Ella nos hablará sobre el trabajo en el Museo de Nuestro Señor en el Ático, en Países Bajos, donde habla del patrimonio religioso y la sociedad de diferentes maneras, y también es presidenta de la comunidad de arte de una iglesia en Ámsterdam y también de Oudekerk, la antigua iglesia, como la llaman. Y perdón por mi falta de acento holandés, que no tengo nada. Y por hoy, como mencioné, nos va a hablar del Museo Nuestro Señor en el Ático en Países Bajos. Y hay algunas preguntas guía que quizás te quisiera recordar. Vamos a escuchar entonces sobre el fondo, el contexto de tu lugar, la importancia del Museo de Nuestro Señor en el Ático como lugar para promover la creencia religiosa y libertad religiosa. Y también quisiéramos escuchar sobre cómo utilizan su sitio para promover su creencia religiosa por fuera de este contexto y cómo conectan con la libertad de religión contemporánea y la discriminación religiosa. Y por último, y quizás de manera más importante que quisiera hablar contigo, es qué acciones específicas, actividades, programas han organizado para promover la libertad religiosa ya en el terreno. ¿Cuál es su público y cuáles son sus estrategias? Entonces, Hermine, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, aquí están mis presentaciones. Sí, yo soy Hermina Paul, esa sería la pronunciación, y soy la líder de investigación y curadora del Museo Nuestro Señor en el Ático en Ámsterdam. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Qué bueno poder compartir e intercambiar nuestras ideas y prácticas. En los siguientes 15 minutos, primero les contaré un poco sobre la situación histórica en la cual nuestro museo, Nuestro Señor en el Ático, originó y por qué los sitios de inconsciencia son importantes para resaltar la libertad religiosa. Luego hablaré sobre estrategias y elecciones que ha hecho nuestro museo para dejar en la agenda la libertad religiosa en una ciudad muy laica como la es Ámsterdam. Por último, daré algunos ejemplos de los programas para la juventud que hemos desarrollado y nuestro proyecto de investigación sobre existencia y diversidad religiosa en nuestra ciudad en el pasado y en el presente. Nuestro Señor en el Ático es una casa histórica, el lugar de un museo, y es una casa bien conservada y única en el centro de Ámsterdam, la cuna de la ciudad. Estamos sobre uno de los canales más antiguos, a unos pocos cientos metros de la primera iglesia de Ámsterdam, la antigua iglesia. Lo que hace que esta casa sea tan específica y especial es que en la parte exterior de la casa no se puede ver que hay una iglesia adentro.
no suenan campanas de iglesia y quienes van a la iglesia tienen que entrar por un callejón y luego subir unas escaleras angostas para llegar a la iglesia. Además de la casa histórica, desde el 2015 tenemos una casa nueva y moderna para las exhibiciones, para talleres, lecturas y otras actividades. Germín, perdón por interrumpirte, ya que estás pasando a la siguiente diapositiva. En la traducción parece que tienen un problema de escucharte, así que podrías hablar un poco más fuerte. Nosotros sí te podemos escuchar, pero parece que en la traducción hay problemas. Ok, ¿debo hablar más despacio? No. No, más que todo es un problema de volumen, así que si puedes quizás hablar un poco más fuerte, no más. Muy bien, siguiente diapositiva. En el siglo XVII, la llamada Iglesia Católica Oculta fue construida en la casa sobre el canal en Ámsterdam. En Ámsterdam, los católicos no podían practicar su fe en público desde 1578, cuando el Consejo Municipal cambió de católico a protestante. Esta alteración significó que todas las iglesias católicas, monasterios y capillas fueron tomadas. La Iglesia Católica fue desmantelada como organización y los católicos ya no se les permitía realizar funciones políticas y administrativas. No se toleraba ninguna exhibición de su fe en las calles, así que no hubo procesiones funerarias ni vestimenta reconocible en cuanto a su catolicismo. Y durante más de 2 siglos, los católicos tuvieron que ocultar su fe e identidad. Siguiente. En nuestra casa histórica, donde los visitantes de hoy también llegan a la iglesia por unas angostas escaleras, pueden literalmente experimentar cómo se sentía no poder expresar su fe en público. Y también cómo se sentía la ciudad. ¿Cuál fue la situación en Países Bajos en el siglo XVII? ¿Por qué no hubo persecución ni guerras religiosas en Países Bajos como sí hubo en otras partes de Europa? Esto tiene que ver con el principio básico del Estado holandés, llamado libertad de conciencia. Eso significaba y significa que todo ciudadano es libre de creer y pensar lo que quiera, aunque no se les permitía experimentar y exhibir su fe en público. Esta libertad relativa fue singular en el siglo XVII y ha atraído todo tipo de grupos religiosos en Europa que llegan a Ámsterdam para establecerse como una minoría religiosa. En la superficie, esto pareciera ser una situación tolerante, pero ¿realmente lo es? Si las personas toleran, pero realmente no aceptan y respetan, ni se dan libertades para experimentar su fe en público de manera específica y propia, entonces, ¿qué significa tolerancia realmente? Esta pregunta de el significado de tolerancia y diversidad religiosa con base en la aceptación y el respeto naturalmente surge en nuestros monumentos históricos. Los visitantes pueden sentir las emociones de un lugar sagrado oculto. Pero nosotros, como museo, como personal, nosotros nos preguntamos, ¿será esto suficiente mirar la situación histórica porque tenemos un monumento histórico? ¿Qué estrategias podríamos desarrollar en nuestro museo para ser relevantes en el día de hoy y en el Ámsterdam del presente? Siguiente. Ámsterdam es más que una ciudad con muchos grupos religiosos y culturales. Esa diversidad es un hecho en las escuelas de Ámsterdam, en particular las escuelas
vocacionales. Y por esto es que nuestro Señor en el ático se centra en la juventud, en este tipo de educación. En este grupo de estudiantes, la diversidad religiosa es amplia. Conviven con grandes diferencias juntos. Sin embargo, eso no significa que no tengan prejuicios, ni que desconfíen de las fees de los otros, ni tengan más o menos identidad cultural. En la sociedad holandesa, muchos jóvenes tienen un pasado laico y son mayoría. Estos jóvenes tienen poco entendimiento de la religión en general, ni de la religión de sus compañeros, que son cristianos, budistas, musulmanes y otros. En la sociedad holandesa, los temas políticos se reflejan fácilmente en el aula. Todo lo que ocurre en el Medio Oriente fácilmente refuerza las contradicciones entre la juventud en las escuelas y los ciudadanos en la ciudad. No podemos negar que esto está ocurriendo. Aunque todo el mundo en Ámsterdam siempre enmarca nuestra ciudad como una ciudad muy tolerante. ¿Cómo podemos alcanzar a una nueva generación y alinear nuestros monumentos históricos con sus experiencias? ¿Cuáles son nuestras mejores prácticas en años recientes? La tolerancia y libertad religiosa son temas importantes para la que todo joven tiene diferente opinión, y por eso hemos desarrollado el programa llamado Voces de la Tolerancia. El programa se centra en las experiencias de los jóvenes en cuanto a la libertad, tolerancia, discriminación y prejuicios. Por medio de conversaciones, estos talleres y performance y otros eventos, la juventud habla de sí misma. El punto de partida siempre es una visita a nuestro museo en la Casa Histórica. En este programa también hemos desarrollado material para enseñar en las escuelas. Una de las voces de tolerancia y luego instructor y supervisor de taller se llama Gertrude Bonifacia, un artista y poeta. Él pensaba que él enseña a la juventud a articular sus ideas y emociones por medio del idioma. Él ahora es el poeta de la ciudad de Ámsterdam y un modelo a seguir para los jóvenes de color. Además de los programas para las escuelas, también hemos configurado una comunidad de jóvenes. Los jóvenes de la comunidad piensan con sus propias perspectivas sobre los programas y exhibiciones en el museo. Por ejemplo, siempre hemos tratado la tolerancia religiosa en la agenda desde su perspectiva. Queremos asegurarnos que las voces de la juventud esté presente permanentemente en el museo, y esto nos agrega historias relevantes a nuestro patrimonio. El programa comunitario dura 2 años y luego comienza con otro grupo. Siguiente. Otra parte de la política y estrategia del museo para lograr una relevancia e impacto social es por medio de la invitación de actores políticos para que participen en nuestros proyectos. Además de los visitantes regulares, ellos son un público importante, donde los invitamos a hablar con la juventud y que observen los trabajos que ellos hacen como artistas e influencers. Siguiente. Fermín, te quedan 5 minutos, solo para recordar. Muy bien.
Un buen ejemplo de la contribución de la comunidad a las exhibiciones, de la exhibición llamada Un judío, un cristiano y un musulmán, fue creado por el artista Eran Shakin. Siguiente. Una parte de la exhibición, o como parte de la exhibición, la juventud, liderada por Eran Shakin mismo, diseñan el muro de la tolerancia, donde con arte de graffiti a su propia mano. Una de las obras de Eran Shakin ahora se está exhibiendo en el espacio público de la alcaldía, gracias a la persistencia de los políticos locales en la ceremonia inaugural de la exhibición y en el muro de la tolerancia. La escultura, un judío, un cristiano y un musulmán, se va a exhibir en el espacio exterior del museo en la calle, donde muchos turistas y habitantes de Ámsterdam pasan. Todos los productos de la comunidad y de las voces y el programa de voces de tolerancia son videos que se publican en YouTube y otras redes sociales. Siguiente. En meses recientes hemos trabajado juntos con el Instituto Vocacional de Capacitación de Ámsterdam y hemos creado nuevas pasantías para los estudiantes en el programa de diseño. Los pasantes son supervisados por el diseñador William Ampofo, quien se graduó también de ahí en el 2019, donde trabajan en una colección inspirada por el museo y por los trajes del siglo XIX en el museo que se exhiben aquí temporalmente. Y el tema es libertad, identidad e igualdad de género. De esta manera, crean una línea de ropa que es inspirada en la vestimenta que se utilizaba en el siglo XIX en nuestra iglesia. La ropa ahora es fabricada en Portugal y tenemos mucha curiosidad de cómo será. Este proyecto también fue grabado en video y publicado en redes sociales. Para mi último ejemplo de lo que estamos haciendo en nuestro museo, tiene que ver con un proyecto de investigación muy grande en colaboración con la Universidad Libre de Ámsterdam, que ya mencioné. En este proyecto, le enseñamos a los alumnos a investigar lugares religiosos en la ciudad y objetos religiosos asociados con estos lugares, utilizando métodos interhistóricos. Sus datos de investigación se guardarán en el centro de la ciudad para que las relaciones entre los diferentes grupos religiosos la puedan acceder. Este proyecto y el mapa geográfico estará listo en el 2025, cuando Ámsterdam celebre su aniversario 750. El propósito de este proyecto es importante para nosotros porque queremos que una nueva generación descubra el tema y la importancia de la convivencia de los diferentes grupos religiosos es para la cohesión social y el bienestar de todos los habitantes. En todos nuestros proyectos educativos queremos mostrar que sí es posible acoger la diversidad religiosa y respetarse entre sí y vivir juntos en esta bella ciudad. Y por último, pero no menos importante, lo importante que es aprender entre sí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Hermín. Gracias por la presentación y gracias por estar a tiempo, que también es muy agradecido. Muy interesante esta vista, no solamente los temas contemporáneos que están tratando, sino también cómo han podido conectarse a la historia del espacio y ayudarle a las personas sentir el espacio mirando la iglesia oculta y todo lo demás. Así que muchas gracias. Y ahora pasamos de Países Bajos a Bangladesh.
con Mofidou Hockey. También les pido disculpas por la pronunciación de sus nombres. Voy a brevemente introducir entonces a Mofidou, que es del Museo de la Liberación de la Guerra. Mofidou también es director del Centro para el Estudio de Genocidio y Justicia, donde él adelanta su visión de paz, tanto nacionalmente como internacionalmente. Él es el organizador de 6 conferencias internacionales sobre Bangladesh, genocidio y justicia. El último fue en Dhaka en noviembre de 2019. Mofidul también es autor y activista social. Ha escrito más de una docena de libros sobre estudios culturales e históricos y ha sido otorgado con el Premio Literario Académico y otros premios. Él dirige el proyecto histórico del museo, que ha acumulado más de 60,000 testimonios de la historia. Su proyecto también tiene un componente educativo, donde participa en la promoción de la justicia para las víctimas del genocidio y el concepto de paz y tolerancia en la sociedad. Y la pregunta guía que le pedimos responder a Mofidul en su presentación de 15 minutos es la siguiente. ¿Cómo utilizan su sitio para tratar factores que conducen a las violaciones de la libertad de religión y cómo se atan a nuevos desafíos, por ejemplo, el aumento en el extremismo? ¿Y qué acciones y actividades y programas específicos han organizado para promover la libertad de fe y la libertad religiosa? ¿Y cuál es la estrategia para la juventud? Así que, Mofidul, tienes la palabra, 15 minutos. Y una vez más, a los 10 minutos voy a saludar para estar a tiempo. Muchas gracias y nos vemos en un momento. Muchas gracias, Benjamín. Voy a tratar de cumplir con lo que me han pedido y voy a centrarme en nuestra historia natural, en nuestra realidad local. Y creo que estamos en diferentes espacios, pero tratamos un desafío común. Nos sentimos fuertemente que, aunque estamos pasando por una época difícil, ya que el fanatismo y el extremismo religioso está creciendo, nosotros en Bangladesh consideramos que la historia está de nuestro lado. Y eso es lo que me gustaría explicar y explicarles también el museo nuestro en este contexto. Siguiente, o la primera diapositiva, por favor. En 1947, el reino colonial terminó cuando los británicos se fueron del subcontinente, pero en su política de dividir y reinar, dividieron el país en dos, India y Pakistán, y esa división fue hecha con base religiosa. Ese fue el problema principal durante el dominio colonial, y eso lo vimos con la división y la creación de Pakistán después de disturbios y conflicto indo-musulmanes, donde Pakistán se declaró como la tierra madre de los musulmanes en la India. Siguiente. Y eso fue el comienzo de Pakistán con sus 2 alas que pueden ver en el mapa. Estas son las zonas mayoritariamente musulmanas del subcontinente de la India, y estas 2 alas fueron creadas como un solo estado con 1,000 millas de diferencias culturales, históricas y de identidad, unidas únicamente por su religión mayoritaria en común. A veces yo digo que es como si se hiciera un solo país, pero que no consideran las diferencias entre sí, además de la brecha física. Así es como comenzó Pakistán, con estas 2 alas, y la religión fue utilizada por la autoridad pakistaní en la parte occidental y utilizaron el Islam como herramienta. En el nombre de la identidad musulmana, Pakistán reunió la identidad cultural lingüística de toda la comunidad en Pakistán, donde formaban parte de la mayoría, pero su identidad
era de cierta manera ocultada. Y así es como comenzó el recorrido como Pakistán. Siguiente. Después de 23 años del recorrido de Pakistán, los bengalíes desde un comienzo comenzaron a resistirse y esa resistencia era con base en su identidad natural histórica. La primera actividad de resistencia tomó lugar en 1952, cuando el idioma de Pakistán se declaró como el de Urdu, que es el idioma del occidente de Pakistán, aunque el idioma bengalí fue negado, aunque era mayoría. Y ese estallido en 1952 entonces tomó lugar, febrero 1952, y ese fue el comienzo de un nuevo camino. Ese día ahora ha sido declarado por la UNESCO como el Día Internacional del Idioma Natal, y es el día donde todos tratan de mantener su propio idioma y creemos que nuestra lucha ha recibido reconocimiento por medio de este Día Internacional de la Lengua Natal. Así que el Estado Islámico de Pakistán fue desafiado por la lucha y el surgimiento del público laico de Bangladesh, que entró en existencia en 1971. Y resaltamos este hecho de la historia, donde elegimos tener una república aparte en Bangladesh eh, a manera de respeto por otros idiomas y otras identidades. Sí tenemos una identidad cultural y esa identidad ahora acoge todas las religiones. Esto nos parece ser una parte muy valiosa de nuestra historia y de hecho este afiche fue publicado durante la lucha diciendo que los hindús, los cristianos, budistas y musulmanes de Bengal somos todos bengalí. Así que es otro tipo de naturalismo que, aparte de lo que encontramos en otros países, pero que tiene mucho significado en cuanto a lo que estamos tratando de lograr. Siguiente. Durante la lucha, fue una guerra de 9 meses y en poco tiempo, y sí fue poco tiempo, pero fue un periodo muy trágico de la historia, donde donde el pueblo de Bangladesh fue víctima de genocidio y mucha violencia, y fue el mayor genocidio después de la Segunda Guerra Mundial. Fue subreportado en su momento, pero fue reconocido como genocidio por la comunidad internacional. En ese momento, 3 millones de nuestra gente murió en ese genocidio. 10 millones tuvieron que huir del país buscando refugio en la India. 300,000 mujeres fueron violadas. Y de manera interesante, esto también fue una de las mayores matanzas de musulmanes por musulmanes, ya que la mayoría de Bengal era musulmán. Y en la definición de genocidio, ustedes verán que siempre hay 3 grupos. Y esto también se replicó aquí. Y fue una gran lección, no solamente por la lucha religiosa, sino también por la intolerancia y por los graves sucesos que han sido una lección de nuestra historia. Siguiente, sí. Así que las lecciones de la Guerra de la Liberación fue una negación de lo que pasó en el 47, cuando se dividió el país con base religioso, donde se declaró que Pakistán era un estado construido en una identidad islámica, que resultó en el conflicto en Pakistán y luego el surgimiento de Bangladesh, que fue un punto muy importante, muy positivo de la historia, cuya identidad nacional era muy inclusiva y acogía la diversidad religiosa. La fuerza de esta lucha se arraigó en nuestra larga tradición con el idioma bengalí y con la identidad cultural. Siguiente. Y hemos visto que en el escenario histórico
el Islam también ha tenido un papel en el sentido de que más que todo fue un Islam tolerante, promovido por antiguos líderes, que se refleja en el arte y la cultura y en los baúls o los cantantes folclóricos que hablan de los baúls donde se encuentra esta identidad, incluso hindú. Ellos también tenían esta identidad cultural y es una gran parte de la tradición bengalí. De hecho, Rabindranath Tagore recibió el premio Nobel por esta distinción cultural. Es un poeta muy respetado y que también tiene el Islam como parte de su patrimonio cultural. Siguiente. Voy a entonces repasar rápidamente por la historia. Cuando Bangladesh surgió como Estado independiente, acogió como filosofía central los 4 principios que también están en la Constitución. Los 4 pilares son la identidad nacional bengalí, la filosofía laica, el laicismo, democracia y equidad social. Y esto nos ha ayudado en la expresión cultural. Este es el Año Nuevo, la celebración de Año Nuevo celebración de Año Nuevo bengalí en la madrugada que se hace, donde también se inspira y se involucra a la juventud en estos eventos. Y así es como comenzamos nuestro recorrido. Aunque rápidamente nos encontramos con ciertas dificultades. Y el primer desafío llegó cuando hubo un asesinato en 1975 que hizo estallar una guerra para negar nuestra historia y patrimonio cultural. Y hubo otro desarrollo también con la guerra árabe-israelí en el 73 que resultó en una economía petrodólar. Esto comenzó a influir sobre diferentes grupos religiosos y también resultó en la financiación de teología en las escuelas que empezamos a ver en Bangladesh. Mofidul, solo para decirte que te quedan unos 4 minutos. Muy bien. Luego llegaron las primeras y segundas guerras afganas en una lucha por poder político, donde muchas personas en Bangladesh también se unieron. Luego, por supuesto, estuvo el 11 de septiembre, que cambió nuestra zona completamente. Y con ese fondo vemos también el surgimiento del Islam militante en Bangladesh, junto con actos de violencia que han realizado, que de hecho ha arruinado gran parte del tejido social. Siguiente. Así que sí, es una lucha en Bangladesh. Hemos visto que tenemos fuerza en nuestra historia, pero también las fuerzas liberales laicas siguen en esta lucha, donde se crea una alianza hacia una sociedad más tolerante. Y con ese fondo, siguiente, puedo hablar ya de nuestro museo, que fue fundado en 1996. Comenzamos pequeños, pero luego construimos un nuevo museo en el 2017. Y el museo trata de mantener este valor central de la historia que tratamos de explicarles, donde se promueve los valores liberales y laicos en las exhibiciones por medio de diferentes programas. Siguiente. Tenemos muchos tipos de programas. Hemos publicado afiches también sobre derechos humanos y otro llamado El Mundo es una aldea, para mostrar la diversidad del mundo y cuántos pertenecen a qué religión, qué nacionalidades hay, junto con el diálogo ecuménico y el Día de la No Violencia. La música forma gran parte de nuestras celebraciones con jóvenes músicos participando con su nueva música y nuevas canciones. Siguiente. Tenemos este programa de historia oral también, donde tenemos un museo móvil. Tenemos equipos que viajan en bus a las diferentes escuelas con sus mensajes y también fomentan en los estudiantes
la búsqueda de relatos de sus familiares. Hemos registrado muchos de esos relatos y eso refleja en gran manera la perspectiva religiosa que está presente en Bangladesh. Siguiente. El nuevo programa que tenemos ahora en el museo es para crear contenido digital para las escuelas de secundaria, promoviendo la tolerancia religiosa y armonía en el currículo. Estamos pensando que así podemos, a partir de enero 2022, comenzar en este programa. Las lecciones aprendidas son que la intolerancia religiosa y la incitación a la violencia es muy específico al país, con dimensiones regionales e internacionales. En años recientes hemos visto que esto se está volviendo una gran amenaza. Hay campañas del odio en redes sociales y a veces son obras muy bien organizadas y esto realmente está creando una contaminación en las mentes de la juventud. Y la lucha contra el extremismo religioso, consideramos que necesita un enfoque local para mirar los grupos locales, las tradiciones locales y cómo lo hemos enfrentado en el pasado y cómo se pueden encontrar nuevas maneras para la lucha. Y consideramos fuertemente que la cultura y la educación son dos fuertes componentes de esa lucha. Siguiente. Esta es la última diapositiva. Así que el camino a seguir será en la promoción de la paz cultural, o de la cultura de la paz, perdón, una estrategia para contrarrestar las campañas del odio en línea, darle importancia al diálogo ecuménico y alianzas globales para enfrentar las crisis globales. Y eso es lo que tenía por decir en este diálogo global. Y consideramos que juntos podemos enfrentar esto porque sentimos fuertemente que la historia está de nuestro lado y por eso Bangladesh ha seguido adelante. Si no, estaríamos como en 1947. Gracias por escuchar nuestra historia. Thank you very much, Mofidul. Muchísimas gracias, Mofidul, por esta presentación y también por seguir con el optimismo, diciendo que la historia está de nuestro lado. Eso es muy útil y muy interesante también que termines la presentación hablando de las nuevas amenazas y campañas de odio en redes sociales, noticias falsas, etcétera. Hay un dicho en inglés que dice que la mentira tiene las patas cortas, pero para mí, pero eso significa que corre muy rápido. Si tiene las patas cortas, aún así se reparte muy rápido y se necesita mucho tiempo contrarrestar la narrativa para devolver la lucha y esto es específicamente algo que parece ser un tema de la nueva generación que recibe información por redes sociales. Así que muy interesante profundizar en la historia, pero también en estos desafíos más recientes y contemporáneos. Muchas gracias otra vez. Y ahora me gustaría presentarles y perdón una vez más si digo mal sus nombres, a Sangar Yusuf de Irak, de la Organización Paz y Libertad. Sangar es director ejecutivo de la Organización de Paz y Libertad en la Universidad Saladin Abil. Tiene un diploma de Sociología de la Universidad de Saladin y una maestría de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Él se considera como investigador y activista de derechos humanos. Su trabajo se centra en minorías y diversidad en la educación, construcción de paz y cohesión social, extremismo violento y en las organizaciones de sociedad civil iraquíes, junto con derecho del trabajador y sindicatos. Ha publicado en diferentes publicaciones del mundo y hoy hablará sobre el trabajo que está desarrollando. Y voy a citar aquí algunas preguntas que se le preguntó. Se le pidió de explicar el pasado del proyecto Musawat con la juventud de Irak, Palestina, sobre creencias religiosas. Nos gustaría saber de este proyecto, como también los objetivos principales del proyecto y actividades específicas que están realizando como parte del mismo para combatir la violación de las creencias religiosas. Y también cómo tratan con la juventud específicamente, que quizás encontremos una conexión con lo que acabamos de escuchar. Cómo trabajan con la juventud y cómo han trabajado desde la incepción del proyecto.
hablando de Irak, Palestina, Líbano, etcétera. Tiene la palabra entonces, 15 minutos y lo mismo, la misma cosa horrible. Voy a interrumpir, faltando 5 minutos para saber dónde estamos en cuánto tiempo. Muchas gracias, Sangar. Gracias, Benjamín. Y hola para todos. Gracias por haber organizado este evento, del cual estoy muy feliz de formar parte. Nuestro proyecto se llama Musawat, sobre la libertad de creencias y religión en 3 países del Medio Oriente, que son Irak, el Líbano y Palestina. Antes de hablar sobre el proyecto en sí y sus objetivos, quisiera hablar brevemente sobre el contexto y la realidad de la libertad de creencias y religión en Irak y por qué este tipo de proyectos son importantes. Este proyecto es más a largo plazo. Hemos implementado este proyecto con 5 organizaciones más de estos 3 países, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos. Quizás ya sepan de la realidad de la libertad religiosa en estos países, que es cuestionable. Hemos visto muchas violaciones en contra de grupos étnicos y religiosos en estos países en los últimos años. Vimos como los grupos radicalizados y grupos terroristas como ISIS controlan ciertos territorios en Siria e Irak y cómo han afectado a otros países. Así que en el contexto de Irak, porque yo conozco más el contexto de Irak, y también en otros países, en el Líbano y Palestina, también hay muchos problemas con los derechos de los grupos religiosos cuando se trata del marco jurídico en cuanto a derechos. Hay muchas preguntas sobre por qué muchos grupos religiosos no han sido reconocidos por ley por la Constitución. Mirando la Constitución de Irak como ejemplo, aunque es una Constitución nueva y que debe además ser más democrática, aún así hay muchas brechas, diría yo, en cuanto a la protección de los derechos de grupos religiosos. Por ejemplo, hay algunos grupos religiosos que no se han mencionado, no se mencionan en la Constitución iraquí, por ejemplo. Y en las leyes no existe ninguna ley particular para proteger sus derechos, aunque se ha propuesto una ley borrador de parte del Parlamento iraquí que no se ha emitido todavía. Pero hay muchos esfuerzos entonces para presionar al Parlamento iraquí para que emita esta ley para asegurar los derechos de las minorías. En el Líbano es muy parecido. Los grupos minoritarios y el conflicto entre las diferentes sectas se reflejan en las instituciones gubernamentales, donde hay un aumento del lenguaje del odio y fricción entre los grupos religiosos. Así que, en general, podemos decir que los conflictos históricos entre grupos étnicos y religiosos se reflejan en sus sectas y grupos religiosos, que a su vez han afectado el aumento del lenguaje del odio en línea y fuera de línea, junto con violaciones contra grupos religiosos. Yo diría que sus derechos políticos, sociales y culturales se están violando. Y hemos monitoreado y hemos documentado muchas violaciones que han tomado lugar en contra de grupos religiosos. Por ejemplo, en Irak han sido destruidos lugares sagrados sin ninguna acción o plan estratégico detrás. No se están proponiendo planes estratégicos ni se han desarrollado por los países varios. Así que mucha discriminación en contra de grupos religiosos en estos países. Y por eso, o más bien incluso a nivel local, los grupos religiosos dentro de cada país
no saben mucho sobre los otros grupos religiosos. En el sistema educativo hay como una gran brecha, además, en el momento de hablar de otros grupos religiosos. Siempre hay un grupo religioso que domina todo dentro de los libros de historia, libros de geografía y textos religiosos. Los partidos políticos tratan de controlar los grupos religiosos para su beneficio, y por eso es que incluso dentro de grupos religiosos particulares hay también divisiones que resultan en mucho lenguaje del odio, no solamente entre los diferentes grupos religiosos, sino también dentro de un mismo grupo. Así que, con este contexto, tener proyectos como Musawat se torna muy importante, y por eso nosotros, junto con otras organizaciones, nos hemos reunido y desarrollado este proyecto. Si miramos la siguiente, perdón. Siguiente, sí. Así que si miramos los objetivos de este proyecto, podemos ver que queremos, por medio de este proyecto, contribuir a aumentar la cohesión social y la igualdad en Irak, Líbano y los territorios ocupados palestinos. También queremos aumentar la libertad de religión y creencias, y queremos asegurarnos de que todo grupo étnico y religioso puedan practicar libremente sus rituales. Su falta, como les decía, su falta de conciencia sobre otros existe, así que queremos promover o aumentar la conciencia pública sobre grupos religiosos. También queremos reforzar el sentido de ciudadanía compartida y también contrarrestar la discriminación por género, por religión y por sectas. Siguiente. Aquí podemos ver los 4 pilares de la discriminación que queremos tratar. Queremos eliminar o disminuir la discriminación que hemos visto en estos contextos. En el primer nivel nos centramos en el nivel social, y luego hablaré sobre las actividades, pero queremos, como les decía, tener diferentes actividades para promover la cohesión social entre los diferentes grupos religiosos y étnicos en el país por medio de sesiones de diálogo, por medio del arte, deporte y otras actividades. Y también queremos centrarnos a nivel político y autoritario, simplemente para asegurarnos de que los grupos religiosos y actores religiosos tengan sus aportes en el proceso político en estos países. También nos enfocamos en la discriminación en línea por medio del monitoreo del lenguaje del odio en línea. Y hay una organización en particular que llamamos Tech for Peace en Irak, la tecnología para la paz, donde están implementando todos los casos, donde están documentando todos los casos de lenguaje del odio y discriminación en contra de grupos religiosos y actores religiosos en el país. Y cada año emiten un informe sobre estas violaciones. A nivel política, nos centramos en discriminación política y cómo podemos tener campañas de incidencia para, digamos, ejercer presión sobre el gobierno y los que toman decisiones para asegurarnos de que los derechos de los grupos religiosos se aseguren por medio de las políticas. Siguiente. Así que el proyecto tiene un componente original y, como les digo, estamos tratando o implementando este programa en 3 países, y los socios implementadores de estos países, como también los grupos de juventud con quienes trabajamos, todos se reúnen a veces semanalmente y mensualmente para hablar sobre sus actividades e intercambiar ideas sobre cómo podríamos aprender entre sí. Estos son, por ejemplo, actividades
como podemos ver en la siguiente diapositiva, donde tenemos el programa de intercambio, por ejemplo, donde nuestro personal y la juventud puede visitar otros países y trabajar con los que participan en el proyecto y aprender entre sí. Las actividades principales de este proyecto, y por supuesto depende de cada país, pero en Irak, por ejemplo, estas son las actividades principales que estamos implementando. Actividades de investigación por la juventud de diferentes grupos religiosos y étnicos. Ahí organizamos mucha capacitación para ellos, para asegurar de que ellos puedan realizar investigación autónomamente. Así que ellos eligen temas relacionados con la libertad religiosa y libertad de creencias y realizan investigaciones para luego publicar sus investigaciones en los diferentes medios y redes sociales. Esta es la primera actividad que ellos realizan. También tenemos actividades de cohesión social y sesiones de diálogo, donde tenemos unas sesiones mensuales de diálogo entre grupos religiosos del país para intercambiar ideas y hablar sobre la situación actual y hablar sobre las violaciones y hablar sobre las restricciones en contra de algún grupo en particular religioso. Por ejemplo, hay algunas religiones que no se mencionan en la Constitución. Entonces, ¿cómo reunirse en una campaña para ejercer presión sobre los legisladores para asegurar estos derechos para ellos también? Los yazidi, por ejemplo, han sido víctimas de ISIS e incluso después de ISIS. Sus tierras son controladas. Yo diría que cientos de yazidi han sido perseguidos por grupos radicalizados en el país. Así que todos estos temas son los temas de discusión durante estas jornadas de discusión. Hay mucha discusión entre estos grupos, como también con las autoridades globales, donde apoyan a la juventud para que sean actores activos en sus comunidades para generar conciencia sobre otros grupos religiosos en diferentes comunidades. También monitoreamos el lenguaje del odio en línea. Queremos centrarnos en aquellos quienes propagan el lenguaje del odio y siempre organizamos jornadas de diálogo también con líderes religiosos y con académicos, solo para asegurarnos de que todos se puedan reunir y contrarrestar juntos este lenguaje del odio. También tenemos campañas de incidencia a nivel local y nacional para ejercer presión sobre quienes toman decisiones para asegurar los derechos de los diferentes grupos étnicos y religiosos. Y también tenemos campamentos de verano, donde invitamos a la juventud de diferentes zonas geográficas, donde conviven durante 3 o 4 días en un lugar particular y y organizamos varias actividades como ver películas y hablar del contenido de las películas o leer alguna investigación en particular o un libro particular que habla de la libertad religiosa. Y también tienen visitas de campo a lugares sagrados para ver cómo estos lugares son y aprender más sobre la historia de los lugares y por qué son protegidos. Tenemos programas de intercambio, como les decía también, donde la juventud y el personal del proyecto visitan esos países, por ejemplo. Y nuestros colegas, por ejemplo, de Líbano, tienen un plan para quedarse aquí una semana en Irak, hablando con la juventud para ver qué está pasando aquí, qué estamos haciendo y qué están haciendo ellos para aprender de los unos de los otros. Y también tenemos, como les decía, visitas de campo a lugares sagrados para aprender más sobre estos lugares y sus historias. Así que, en general, diría que el enfoque principal que estamos utilizando a nivel nacional en cada país es este enfoque de abajo hacia arriba. Trabajamos estrechamente con la juventud, hombres y mujeres. Estamos educándolos sobre otras religiones, solo para asegurarnos de que aprendan más y que puedan mejor apoyar a sus comunidades para aprender más también sobre otros y ser más tolerantes, ser más mente abierta
y ser más apoyo para los derechos de otros y aportar sus insumos para cualquier iniciativa que sea lanzada por la sociedad civil u otras organizaciones en el país. Y hemos aprendido que este tipo de proyectos son muy importantes y efectivos. Simplemente, como les decía, porque hay una falta de conciencia sobre otras religiones y otros. Y los gobiernos, por lo tanto, no pueden tener papeles activos. Así que el rol de las organizaciones de la sociedad civil y comunitarios son muy importantes en este tipo de proyectos. Y por eso es que consideramos que este proyecto sea un paraguas para la juventud en este país para que se reúnan y pueda aprender de los otros y mirar cómo pueden comenzar en iniciativas cívicas en sus propias comunidades e incluso a nivel nacional. Se me olvidó mencionar que en la investigación que tenemos, Sagar, es que ya estamos cortos de tiempo, así que tenemos que concluir. No quería interrumpir porque estabas enumerando todas las actividades de manera muy interesante, pero nos quedan como 2 minutos y mucho. Ok, gracias. Un punto que debo mencionar es que aunque la juventud realiza su propia investigación sobre esos temas, por ejemplo, de los derechos de grupos minoritarios en el sistema educativo en Irak o en el Líbano, los resultados de esta investigación o estas investigaciones se utilizan para campañas de incidencia, donde la juventud se reúne con base en las recomendaciones propuestas en esta investigación y utilizan esas recomendaciones para sus campañas de incidencia. Así que hemos podido construir fuertes relaciones entre esta juventud y las autoridades locales para que se reúnan y miren cómo pueden proteger los derechos de las minorías y grupos religiosos en el país. Así que eso es todo y dejo el resto del espacio para preguntas si las hay. Muchas gracias. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Siempre es muy difícil presentar tantas estrategias en tan poquito tiempo. Pero sí, estamos quedándonos un poco cortos de tiempo. Tenemos unos 5 minutos, si mucho, para preguntas. No sé si podemos extender eso a 10 minutos. Bueno, ya veremos cuántas preguntas también surgen. Si tienen alguna pregunta, pueden o levantar la mano o escribirlas en el chat. Josefina levanta la mano, así que ya tenemos indicio. Así que, bueno, además de Josefina, como tenemos poco tiempo, me pareció que podríamos quizás reunir varias preguntas. Y la pregunta de Josefina será la primera, pero no puedo verlos a todos, así que les pido que levanten la mano y con esto significa que por favor utilicen el icono de reacciones en la parte inferior de la pantalla, a mano derecha. Ahí encuentran el botón para levantar la mano. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta además de Josefina? ¿No? Bueno, entonces comencemos contigo, Josefina. Si alguien tiene más preguntas, podemos hacer una última ronda. Y si no, yo también tengo unas preguntas. Josefina, adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, antes de presentarme, quiero felicitar a ti y Benjamín como moderador, que lo has hecho excelentemente, y a cada uno de los tres panelistas. Enriquecedoras sus experiencias. Muchas gracias. Mi nombre es Josefina Perdomo Rivera, soy de Colombia. Pertenezco pues, desde luego a la Coalición Global de Sitios de Conciencia y a la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Soy la fundadora y directora de una organización que se llama Mujer, Misterio de Amor, que da vida a la vida. Y pertenezco a diferentes grupos ecuménicos e interreligiosos del orden académico y social y desde luego religioso. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber de cada uno de ustedes, los tres panelistas, cuáles han sido los apoyos y los rechazos que han recibido de parte de los líderes religiosos y de los gobiernos en sus iniciativas y proyectos. Muchas gracias. Thank you, Josefina. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Voy a también
pedirle a Silvia que haga su pregunta. Tiene la mano alzada. Y así tenemos las dos preguntas presentes en las respuestas. Y también confirmaremos que las preguntas fueron claras, porque quién sabe si algo se pierde en la traducción. Así que Silvia, adelante. Gracias, Benjamín. Yo también quería hacer eco a Josefina y agradecerle a los tres panelistas por las presentaciones. Me parecieron, perdón, mi perro también está de acuerdo. Fueron muy fuertes las presentaciones y creo que nos dieron un buen sentido de cómo cada institución en sus diferentes contextos están promoviendo la tolerancia religiosa. Así que gracias y gracias, Benjamín, una vez más también por ser un excelente moderador. Mi pregunta es para Sangar. Sangar, ha sido muy interesante conocerte y hablaste de diálogo como herramienta en el trabajo que haces. Como sabes, los sitios de conciencia trabajamos mucho en el uso del diálogo, así que me interesaría saber un poco más sobre cómo contactan a estos actores interreligiosos ecuménicos en la comunidad. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o ya seguimos con los panelistas? Veo que Hermín ya abrió su micrófono, así que yo supongo que ella está lista para responder. Entonces sigamos también como Fidul y Sangar. ¿Están bien las preguntas? ¿Quisieran que se repitieran? Si pudieran repetir, por favor, la pregunta. Josefina, ¿podrías repetir la pregunta, si es posible? Sí. Con mucho gusto. Voy a expresarla más lentamente para facilitar la traducción. Quiero preguntarle a cada uno de los panelistas cuáles han sido los apoyos que han recibido de parte de los diferentes líderes religiosos, como también de parte de sus respectivos gobiernos. Las dificultades que han tenido, o sea, de estas personas y de esta entidad estatal, como también, en síntesis, apoyos y rechazos recibidos de parte de sus líderes, de los diferentes líderes religiosos, porque es mucha la diversidad religiosa, y de sus respectivos gobiernos. Gracias. ¿Quedó clara la pregunta? Creo que sí. And if it's not clear, I'll anyway help. Muy bien. Y si no quedó clara, yo también puedo ayudar. No, sí quedó clara. Muy bien. Pregunta entonces para las tres y luego la pregunta de Silvia para Sangar sobre el diálogo como herramienta. Entonces, Hermín, podrías comenzar y luego Mofidul y Sangar. Claro que sí. La situación en Países Bajos es una donde recibimos mucho apoyo de los líderes religiosos. Somos un museo pequeño y debemos organizarnos con otros y otros líderes religiosos también. Y ellos siempre acuden y siempre son muy serios en el momento de responder preguntas y emprender diálogos religiosos. Lo mismo aplica con muchos políticos. Todos quieren, ¿cómo es que se dice? Todos quieren participar en esa diversidad religiosa y la diversidad en general. Es un tema muy importante en Países Bajos. Todas nuestras juntas y comités y museos en el tema cultural tienen que ser diversos en sus religiones y culturas. Así que de parte de los líderes religiosos y actores gubernamentales, todos están convencidos de que es un tema muy importante. Y eso es porque algunos políticos en Países Bajos están tratando de dividir a las personas y están generando y están utilizando el patrimonio religioso como si fuera un patrimonio judeocristiano únicamente, y utilizan estas opiniones sobre nuestra identidad nacional para decirle al pueblo musulmán que ustedes no forman parte de nuestro patrimonio judeocristiano. Y esas son cosas de nuestra sociedad
que están ocurriendo y no es fácil asumirlo, pero claramente tenemos que luchar contra estos movimientos subyacentes políticos. Esa sería la situación, al menos para Países Bajos. Muchas gracias, Mofidul. ¿Podrías hablar un poco también sobre este tema y su relación con gobierno, tanto apoyo como rechazo de los líderes religiosos también? Nosotros comenzamos nuestro recorrido, como les decía, en 1996, después de lograr nuestra independencia, y en ese momento la sociedad y la política era muy dividida. Había diferentes interpretaciones de la historia y quién tenía propiedad sobre cierto patrimonio. Así que decidimos establecer la historia con hechos y con documentos sin imponer nada. Y eso funcionó muy bien para nosotros, porque comenzamos en nuestra narrativa histórica en 1971, cuando Bangladesh ganó su independencia, pero también decidimos que íbamos a proyectar los valores centrales que les expliqué y dejar que los líderes decidieran por sí solos cómo proceder. Y eso nos ha funcionado muy bien. No nos metimos en las controversias, sino que apalancamos el apoyo que recibimos más que todo de la juventud. Esa fue la forma principal en que procedimos. Y ahora con los programas actuales, también tratamos las diferencias religiosas y les damos la opción a los que participan. Que nosotros llegamos con los resultados de nuestra investigación de la historia y ustedes tendrán sus conclusiones. Sí tuvimos cierto rechazo y recientemente con el aumento del Islam extremista han surgido grupos que han generado muchos ataques violentos y temimos que nuestro museo se tornara como un blanco o un objetivo militar. Afortunadamente, no ha pasado nada serio, porque con el tiempo, el museo ha ganado reconocimiento como un museo histórico de importancia internacional. Y creo que eso ha tenido un papel positivo para nosotros en poder evitar este problema. Con el gobierno queremos mantener distancia, pero también queremos ser aliados. Y eso ha seguido con la nueva presidencia. Ahora tenemos una presidencia que nos apoya mucho, pero aún así estamos generando nuestra propia fortaleza para seguir operando a pesar de quienes nos rechazan. Así que diría que es diferente en nuestro país, porque en el caso nuestro el museo ha sido acogido como propio y por eso estamos mejor posicionados. Pero nacionalmente la situación sí es muy frágil y muy compleja. Gracias. Fidul and Sangar, you have two questions. Gracias, Mufidul. Y Sangar, dos preguntas para ti. Sí, muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, en cuanto al apoyo y el rechazo de los líderes religiosos, yo diría que están como divididos. Hemos recibido más apoyo de los líderes religiosos de los grupos minoritarios, diría yo, simplemente porque estamos trabajando para incluirlos en todo. Estamos luchando por sus derechos y eso no significa que no apoyemos los derechos de las mayorías. Solo que los grupos mayoritarios religiosos han sido incluso más abiertos para nuestras convocatorias, para cuando necesitamos apoyo. Ellos son más abiertos en cuanto, aunque en los líderes musulmanes mayoritarios hay una división. Algunos son muy estrictos y hasta cierto punto radicales. No les gustan este tipo de proyectos donde queremos incluir a otros grupos religiosos. Esos líderes radicalizados o los que son muy estrictos son los líderes que solamente tienen una interpretación para la religión y por eso no aceptan otros. Y esto es algo que realmente hemos expresado. Es decir, ni siquiera hemos podido visitar
a algunos de los líderes religiosos para pedir su apoyo y para que participen en nuestras actividades, porque ya sabemos que la rechazan. Eso es una cosa. Y por otro lado, hay otros líderes religiosos en la comunidad musulmana que son de muy mente abierta, han apoyado, han participado en nuestras jornadas de diálogo, han participado en todas las conferencias, van a nuestras conferencias, dan sus discursos, dan sus presentaciones. Y esta sería la diferencia básica entre los diferentes líderes religiosos y grupos religiosos. Incluso entre grupos religiosos, por ejemplo, entre los Yazidi, ellos tienen una situación muy particular. A partir del 2004, ya saben, ellos han sido víctimas, donde miles de ellos han sido perseguidos por ISIS. ISIS secuestró sus niñas, sus mujeres, y ahora tienen hijos de ISIS combatientes. Y sí, hay muchas discusiones sobre cómo los Yazidi han aceptado a estos niños mientras sus padres son combatientes ISIS. Y bueno, hay algunos líderes religiosos que no aceptan ningún diálogo para hablar de esos temas porque dicen que no aceptamos para nada ninguna iniciativa de la sociedad civil que trabaje en estos temas. Así que diría que en todo grupo religioso hay cierto apoyo y dificultades, pero en general diría que hemos visto más apoyo de los grupos minoritarios religiosos. En cuanto al gobierno, por supuesto, hay dificultades cuando se trata de visitar lugares sagrados, visitar lugares religiosos. Para estos hay ciertas zonas donde las milicias controlan el territorio y no tenemos acceso a esas zonas, así quisieran visitar un lugar sagrado y esos lugares de patrimonio. Ha sido muy difícil y toma mucho tiempo recibir permiso del gobierno y de las agencias de seguridad. Así que esa es una dificultad que hemos expresado de parte de ellos. Pero por otro lado, hay algunas instituciones gubernamentales que apoyan mucho, especialmente el Ministerio de Asuntos Religiosos. Ellos tienen un departamento en particular que se llama Convivencia Pacífica en el Ministerio de Asuntos Religiosos. Y ahí nos apoyan mucho. Ellos siempre nos invitan en sus actividades. Nosotros nos invitamos a ellos también. Y los dos vamos a las dos. Les damos fuentes de información. Ellos participan en nuestras discusiones, entrevistas y asisten a nuestras conferencias. Así que hay mucho apoyo en ese sentido. Pero, repito, a veces queremos reconstruir o renovar algunos lugares sagrados en algunas zonas y las autoridades locales no apoyan esto, particularmente por el conflicto entre los Shia y los Sunni, donde a veces los Shia controlan esas instituciones gubernamentales y no quieren que haya ninguna iniciativa de esta naturaleza. Así que hay ciertas dificultades por ese lado también, pero en general diría que estamos muy bien y hemos recibido mucho apoyo. El único problema que mencionaría sería el tema de seguridad y a veces los partidos políticos que quieren utilizar, bueno, no quiero hablar mucho sobre el tema, pero sí quisiera mencionar un punto. Tuvimos una reunión en una de las provincias que se llama Anbar, en la parte central de Irak, donde había un grupo de juventud que se invitó para un campamento de verano y un líder tribal que era suní, él quería controlar esa actividad y hacerse propaganda, diciendo que él reúne la juventud y habla de democracia y todo esto. Así que, bueno, esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre las jornadas de diálogo. Como les decía, tenemos unas jornadas mensuales donde siempre invitamos a los líderes religiosos y a los miembros de diferentes grupos religiosos a que participen en nuestras jornadas, a veces en línea, a veces fuera de línea. Y la mayoría del tiempo elegimos un tema, por ejemplo,
el derecho de los grupos minoritarios y cómo son protegidas bajo la ley iraquí. Y para esto, entonces, por ejemplo, invitamos a personas de diferentes grupos religiosos y acuden. Todos hablan sobre sus, todos dan su opinión y dan sus recomendaciones para que el resultado de estas jornadas luego se puedan publicar en redes sociales y otros medios para elevar conciencia sobre esta problemática. A veces invitamos, por ejemplo, a las víctimas de un caso en particular. Por ejemplo, los yazidi, como les decía, son víctimas. Y sus derechos fueron violados bajo ISIS. Así que invitamos a alguien de la comunidad yazidi donde pueden hablar sobre sus historias e intercambiamos ideas sobre cómo apoyar este tipo de casos. A veces elegimos un tema en particular sobre, por ejemplo, los derechos de los grupos minoritarios y religiosos y cómo se podrían proteger en los libros religiosos y sistema educativo de Irak. Así que invitamos a académicos de diferentes campos para que den sus opiniones al respecto. Así que esas serían las ideas principales sobre las jornadas de diálogo, pero la mayoría del tiempo, como les digo, resultan en informes para el consumo público y para elevar conciencia. Muchas gracias, Sangar. Muchas gracias por sus sinceras respuestas. Los felicito porque están abriendo caminos reales, concretos, en un mundo tan convulsionado y confrontado por extremismos, por fanatismos, por fundamentalismos religiosos. Muchas gracias. Los quiero animar, estimular, darles una voz de aliento para que sigan adelante, porque yo creo y estoy convencida que son estos pequeños esfuerzos en los 4 polos de nuestro planeta los que podrán crearnos un planeta amigable que, como decía muy bien el Papa Francisco, es la casa común de todos. Muchas gracias. Gracias, Josefina, de las palabras. We're running out of time, but there's one. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una preguntita más que quizás pudiera responder Hermín en 2 minutos, que viene de Godfrey. Voy a leerla. Y básicamente, él pregunta si pudieras señalar un logro que te dejó satisfecha con la obra de nuestro Señor en el ático sobre tolerancia religiosa. Un solo logro en 2 minutos. Claro que sí. Yo creo que he quedado muy satisfecha con los logros que hemos tenido en cuanto a haber podido contactar a los grupos de jóvenes en la educación. Eso ha sido especial porque muchos museos se centran mucho en grupos altamente educados y estudiantes. Y nosotros hemos elegido hace 5 años a ignorar esos grupos porque todos los museos ya están para esos grupos. Y nosotros queríamos entrar en contacto más con las escuelas vocacionales, porque en esa parte del sistema educativo de Países Bajos es donde se encuentran los grupos más diversos. Los grupos de educación superior, casi todos son blancos, hay muchos blancos, mientras que en las escuelas vocacionales hay mucha juventud de diferentes fondos religiosos y culturales. Así que me encanta que hemos podido contactar este grupo y ha sido muy exitoso porque muchas escuelas están conectadas ahora con el museo. La comunidad está generando mucha noticia y ahora están queriendo formar parte de este. Y bueno, yo diría que eso es lo principal de la sociedad holandesa, donde los jóvenes, que son los adultos del mañana, tienen que poder reunirse. Esa sería mi respuesta.
Muchas gracias. También hay un comentario aquí de Peter Weisfa en el chat, pero nos estamos quedando sin tiempo. Perdón, Peter. Pero ahí está en el chat y es una provocación muy interesante, pero creo que quizás pueden ir respondiendo esta pregunta utilizando los Padlets que siguen abiertos, donde todos pueden aportar. Quizás si los organizadores pueden publicar una vez más el link al Padlet, eso puede ser útil para que siga la discusión allá. Hablando de minorías y mayorías y su diálogo que ha señalado Peter en su comentario. Yo tengo también mi propia opinión que estaré aportando y lo dejaré para otro momento y seguiré como moderador más bien. Desafortunadamente, tendré que concluir aquí este panel tan interesante. Pudimos viajar por todo el mundo y lo muy interesante fue también que pudimos ver herramientas que se pueden compartir en cuanto a incidencia, la importancia de la información, la contrainformación, el papel de la educación, la importancia de contactar a diferentes grupos de abajo para arriba y de arriba para abajo en las estrategias, como también el papel del arte y la cultura en la construcción de esta narrativa que mira hacia la tolerancia y la convivencia, y junto con la provocación muy interesante de Países Bajos que nos aportó Hermín en cuanto a qué significa tolerancia sin aceptación, que me parece que podemos dejar como pregunta para nosotros. Y en conclusión, quisiera quizás dejar algunas preguntas para ser respondidas más adelante. Creo que es interesante que cuando miramos el trabajo que hacemos, y digo hacemos porque creo que todos los miembros de la red de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia lo han manejado de alguna manera, es que a veces tenemos problemas en manejar el conflicto como algo positivo, en el sentido de, no hablo de violencia, sino del conflicto, como algo que puede hacer que las cosas se muevan hacia adelante. Al reconocer el origen del conflicto, muchas veces tratamos de encontrar la forma de, digamos, trabajar hacia la paz y la tolerancia, pero a veces el conflicto en sí se puede investigar como algo que compartimos y algo desde lo cual podemos seguir adelante. Y ese es otro desafío, tratar de, naturalmente, buscar la paz y tolerancia, pero también podría ser interesante mirar el conflicto en sí como algo que no solamente se debe eliminar, sino que sirva de punto de partida para el trabajo. Terminaré esta conversación con esta provocación. Muchísimas gracias a todos los panelistas, Hermín, Mofidou, Sangar, por su generosidad. Es muy difícil hablar de acciones concretas solamente utilizando palabras, pero yo creo que ustedes han logrado hacerlo con una vista increíble en cuanto a lo que hacen allá. Así que quizás, no sé, Silvia, Justine, ¿será que hay algunas palabras de cierre? Yo, de mi parte, estoy muy agradecido por haber sido elegido en esta tarea tan difícil de hablar lo mínimo posible y optimizar el tiempo de los panelistas. Y gracias, Josefina, porque terminaste de manera muy bella con tus palabras en esta sesión. Tus palabras serán las mías y seguiré mirando lo que tú has dicho. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Siempre es una tarea difícil, sí, tal como lo has dicho, pero lo hiciste de manera brillante, así que gracias también. Y gracias, Hermín, Mofidou y Sangar por sus presentaciones tan inspiradoras. Su trabajo es increíble y realmente nos ayuda a seguir adelante